En el contexto de los 30 años de nuestra Constitución, quiero hacer énfasis en 3 factores. 1, el entusiasmo. Un entusiasmo que está marcado por una antesala fuertemente violenta en los años 80. La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, el surgimiento del paramilitarismo, el narcotráfico con toda su fuerza vinculante con factores políticos. De alguna manera un proceso de paz, diremos así, exitoso con el M-19, el marcado por el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, un representante del Partido Conservador, y la 7ª papeleta. No obstante, el surgimiento de un cambio constitucional si es producto de un conflicto. Eso sería como una especie de entusiasmo que le da un cambio constitucional que se termina firmando en 1991 en el gobierno liberal de César Gaviria. Entonces eso sería un primer paso fundamental a lo que yo denomino un entusiasmo político, donde por fin se hace un vínculo a un concepto que era totalmente ajeno en la antigua Constitución, el Estado Social de Derecho. El segundo elemento que yo quiero denominar es el momento de la legitimación, cuando por fin diferentes fuerzas políticas del país, distintas al bipartidismo, o sea, al Frente Nacional, firman un nuevo orden constitucional basado en los derechos fundamentales, en el Estado Social de Derecho. Eso obviamente se complementa en una especie de sueño y de dignidad que no se tenía seguramente en la anterior Constitución. Ese sueño dura muy poco, porque empieza de alguna manera la agresividad de los modelos neoliberales que empiezan a desarrollarse precisamente en el gobierno que firmó la Constitución en 1991, que es el gobierno de César Gaviria. Él es un firmante de los primeros tratados de libre comercio que empiezan a atentar contra los derechos fundamentales, que es la producción, la competencia y la economía interna. Ahí encontramos un desfase sumamente fuerte que empieza a caer ese entusiasmo generado a finales de los años 90, ese sueño incluyente de una constitución que no lo tenía en la Constitución de 1886. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Y un tercer momento que yo diría es el momento que empieza el declive, la decadencia de la Constitución, la reforma a la salud, la ley 100, la ley 50, donde
se empieza a manejar la salud no como un derecho, sino como un negocio. Ahí empieza a ser mella, ruptura, el sueño constitucional del 91, donde los empresarios y no el Estado empiezan a jugar un papel determinante en el contexto de la economía del país para derrumbar uno de los derechos fundamentales, que es la salud, que ya deja de estar en manos del Estado, sino en manos de empresarios. O sea, se empieza a jugar en el elemento neoliberal. O sea, un primer factor sería el Tratado de Libre Comercio y la apertura de un modelo neoliberal. Ahí hay un declive. Luego aparece la Ley 30 de la educación, más todavía un derecho fundamental que es la educación, y empieza a convertirse en un negocio. Eso es un tercer elemento, un tercer factor que quiero destacar en esta Constitución. Pero no es la Constitución, sino son los vientos reformistas neoliberales. Y otro factor de mucha preocupación es precisamente la cantidad de reformas constitucionales que ha tenido nuestra Constitución. Bueno, mal contadas, por ahí 120. Increíble que una Constitución tan joven, 30 años, tengan tantas reformas constitucionales. Ni siquiera la norteamericana, que lleva más de siglo, enmarcando, que es el modelo liberal constitucional, de alguna manera, ¿cierto? Entonces, eso es un declive. Sin embargo, no podemos desconocer, como lo plantea ahora, unas grandes virtudes que ha sido, digámoslo así, fundamento de grandes movilizaciones, de grandes cambios. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que aún no hemos entendido la Constitución en su dimensión. Apenas con la crisis la estamos comprendiendo. Es que no da para más. No es fácil, porque de todas maneras tuvimos una Constitución del 86 de más de 100 años y cambiar la mentalidad no ha sido fácil. Y solo a partir del conflicto y la crisis se ha tomado conciencia de esta Constitución. Yo creo que lo más importante de esta Constitución no es reformarla, es fortalecerla, lo poco que tiene de los derechos fundamentales. Hay negación que ha asesinado esta mañana. Sí, estoy luchando por aquello